Alberto está por ahí para pedirle que ore. Sí. Alberto. Hola, hermana Nubia. ¿Cómo está, Coyhaique? Las señales han estado medias complicadas, ¿eh? Ya. Ya, Albertito, por favor, ¿puedes partir orando? Sí. Ya. Señor Padre, te damos gracias por estar acá, Señor, en esta tarde, en este curso, Señor, con los alumnos. Te pedimos que tú sigas guiando, Señor, tanto a los guías como a cada alumno, Señor, que vayan cada día metiendo más en este mundo maravilloso, Señor, que tiene que ver con conocer de la discapacidad. Damos gracias por eso y que el Señor nos sea tú utilizando todo. En el nombre de Jesús Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, se van a seguir sumando, así que ahí los vamos a ir incorporando. Primero que nada, felicitarlos porque la mayoría está ya al día y de hecho más que al día con sus cuestionarios, así que estoy tratando de revisar, apurarme para revisar y la verdad es que tengo que correr, ya tengo que correr un poco para lograr llevarle el ritmo a ustedes. Hoy día nos corresponde conversar un poquito sobre la lección 4, ¿ya? Súper bien, la mayoría ha avanzado rápido y hay varios que han subido sus cuestionarios y yo recién estoy terminando de revisar el 2, entonces de verdad que estoy bien pillada, pero vamos a intentarlo, vamos a hacerle empeño ahí de revisar. De hecho, tengo que volver a preguntar, insistir si alguien más va a revisar, porque se supone que eso es lo que me habían dicho. Bien, ¿alguno de ustedes leyó o buscó más información respecto de lo que ocurre con las personas con discapacidad, con la información de la UNESCO? ¿Alguno revisó más? Si tienen su manual por ahí, los que lo tengan, y los que no lo tengan, en la parte posterior del manual, en el apéndice A, el que tiene el manual, el que no lo tiene, me lo cobra después, por favor, sale una información de datos de personas con discapacidad. Si bien está un poquito antiguo, esto es más o menos del 2010, todavía hay mucha información aquí que nos puede ayudar a tener una visión general de lo que viven las personas con discapacidad en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, insisto, como esto está el del 2010, hay algunas cosas que están un poco atrasadas. En esto dice que la expectativa de vida de las personas en ese tiempo era más o menos 70 años. Acá en Chile ya estamos en 80, 82 años. Y de esto ya se ha determinado que más o menos entre 8 y 11 años las personas viven con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque uno vive más años, pero también desarrolla más enfermedades que puede generar entonces algún tipo de discapacidad. También es muy importante el que nosotros podamos darnos cuenta de que en los países en vías de desarrollo hay mayor probabilidad de que las personas que tienen discapacidad tengan menor acceso a los servicios. Ya eso ustedes ya seguramente ya lo habían visto, lo han percibido. Ahora, ¿qué cosas, qué situaciones nos hacen más vulnerables teniendo una discapacidad? Un poco lo que conversábamos la semana pasada en relación y antepasada, en relación a las dimensiones de la discapacidad, o perdón, las dimensiones de la pobreza. ¿Tener una discapacidad es una ventaja o una desventaja frente a los demás? Suele verse como una desventaja, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque efectivamente hay mayores dificultades para poder acceder a los servicios, principalmente. Ahora, si nosotros lo viéramos fríamente, si soy mujer y tengo discapacidad, tengo igual las mismas ventajas que los varones con discapacidad o se suman algunas otras desventajas. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, para que no me vean, me voy a poner así. ustedes leyeron con calma el resumen que mandamos. Tener discapacidad es una situación que generalmente me coloca en desventaja con mis pares, porque no siempre voy a desarrollar las mismas actividades que se esperan para las personas que tienen la misma edad y la misma cultura. Me explico. Si yo tengo 8 años o 7 años acá en Chile, ¿qué se espera de un niño de 7 años? Que vaya al colegio, ¿no es cierto? Que aprenda a leer, que juegue con sus compañeros, que ojalá practique algún deporte o aprenda alguna otra actividad. Si nosotros comparamos a un niño de 7 años con discapacidad con un niño de 7 años que no tiene discapacidad, efectivamente uno ve diferencias entre un niño con discapacidad y un niño sin discapacidad. Pero si a eso le sumamos que sea niña, interesantemente, se suman más desventajas en el sentido de que hay mayor vulnerabilidad. Bueno, hoy día estamos bastante parejos niños y niñas en relación al tema de los abusos, pero siendo niña, en general, las niñas también tienen mayor posibilidades, por ejemplo, de sufrir lo que son los abusos. ¿Ya? Eso por un lado, que no son datos muy interesantes, no son datos muy alentadores, pero por otro lado es muy importante que los tengamos presentes porque ¿a dónde apuntamos? Es que si nuestras familias tienen una iglesia que tenga una visión de reino, de acoger a las personas en situación de discapacidad, la iglesia puede ser un factor protector. ¿Por qué? Porque en ese lugar a ese niño se le va a permitir desarrollar otras habilidades, se le va a proteger, va a tener posibilidades de desarrollar otras habilidades que si no estuviera en la iglesia. ¿Ya? O sea, en la iglesia yo tengo mucho más posibilidades de compartir con otros niños, de aprender otras cosas, de que me tengan más paciencia para compartir, para hacer alguna manualidad, etc. También Hola. hermana Elisa, que en la iglesia a veces, Hola. en vez de protegerse, sobreprotege a la persona. Y yo creo que ahí está mal. También es muy importante que haya tocado ese tema, muy bien. Pastor Jairo, ¿usted también quería decir algo? Sí, creo que la oportunidad que niños o niñas tengan contacto con un consejero cristiano abre la puerta para que ellos puedan contar acerca de el abuso del cual pueden estar siendo víctimas. Mientras que si no hay un contacto, así no sea profesional en el área, pero si es cristiano, le da posibilidad de remitirlo a un profesional que a su vez pueda remitirlo al Estado o a la entidad que pueda cortar el proceso de abuso con ese niño o esa niña. Exactamente. Por eso lo que conversábamos hace un momento, o sea, participar en una iglesia es un factor protector para las familias que tienen una persona, un miembro con discapacidad. ¿Por qué? Porque van a haber otras personas que van a estar cercanas a esa familia y van a poder estar escuchando. A veces los niños por temor no hablan, o las mujeres, o los varones, no comparten este tipo de hechos porque tampoco son fáciles de compartir, o sea, son situaciones muy complejas. Entonces, si hay alguien más cercano en un trabajo manual, en alguna, no sé, en algún paseo que se haga como grupo, salen este tipo de informaciones donde efectivamente, como dice el pastor Jairo, es mucho más fácil de detectar y de ponerle atajo, ¿ya?
para que las personas no tengan que seguir viviendo este tipo de situaciones. Entonces, ¿a qué apuntamos ahora específicamente? Que la iglesia puede ser y debiera ser un factor protector para las familias con alguno de sus miembros en situación de discapacidad. Nos vamos a ir entonces ahora a revisar un poquito lo que son las cosmovisiones. ¿Les quedó claro lo que es una cosmovisión? ¿Más o menos? O sea que la persona tiene una forma de mirar. ¿Alguno de ustedes quiere compartir su cosmovisión? ¿Cuál es su cosmovisión del mundo? ¿Complicado? ¿Pregunta complicada? Bueno, yo soy cuadripléjico Ah. y creo que mi accidente cambió mi cosmovisión de la vida. Ujú. Antes tenía planes y proyectos muy distintos a nivel personal, familiar o ministerial. Y desde el momento en que tuve el accidente, pues ya cambió mi concepto de lo que es la vida. Entonces, giro alrededor de proyectos distintos que tienen que ver con tener una posición dentro de la comunidad y asegurarme de que mi posición no sea ganada por la silla de ruedas, sino que sea ganada por la gracia de Dios en mí, Ujú. ¿ya? Porque hay el riesgo de que me reciban o me acepten en ciertos entornos, más por pesar o por misericordia, que por lo que pueda aportar. Entonces, cambió mi visión de la vida y mi visión de mi rol entre las personas con las cuales estoy. Muchas gracias, Pastor. Muy interesante que nos comparta su cosmovisión. ¿Alguien más? ¿Soledad? Sí, hola, buenas tardes. Sí, como el hermano dice, es verdad que la como visión de uno cambia bastante cuando uno ya pasa a ser de una vida común y corriente, normal, entre comillas, sin discapacidad, a tener una vida normal, entre comillas, con discapacidad. Claro que cambia la visión de las cosas, pero de inmediato a mí me pasó que gané mucho terreno, Ujú. en todos los sentidos. Quizás me creí toda, me creí toda me creí el cuento, eh, hice, forjé un grupo de contención a mi alrededor, y por lo mismo, porque también es verdad que pasa que uno como mujer, me voy un poquito para atrás, vienen las personas, lo intentan abusar de alguna forma de una mujer, ¿cierto? Por eso es súper necesario tener un grupo de contención, cualquiera que sea, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el barrio, donde sea, pero es súper necesario no estar solo. Ujú. Gracias, Soledad. Miren, cuando hablamos de cosmovisión, en el fondo lo que intenta mostrarnos este contenido es cómo nosotros interpretamos el mundo. Por ejemplo, cuando yo soy niño, mi creencia básica es que mi familia es lo más importante. Y lo que dice mi familia es lo que es verdad. Entonces, si mi familia dice que, a ver, voy a decir una cosa media fea, pero por favor, para que puedan entender, que las personas chiquititas son malas, ¿ya? Voy a creer que toda la gente chiquitita que es de baja estatura es mala. No voy a decir nada más fuerte que eso porque no quiero ofender a nadie, ¿ya? En el fondo, yo a través de lo que recibo en mi familia, y mi familia recibe a través de la cultura, es lo que yo voy a creer. Y de acuerdo a lo que yo crea,
es dónde voy a formar mis valores. Si mi familia me dice que lo más importante es estudiar, voy a generar todo mi valor en el estudio. Si mi familia me dice que lo más importante es que seamos bonitos, y bonito estoy diciendo que seamos altos, que seamos delgados, que seamos, no sé, que seamos pelirrojos, voy a pensar que eso es lo importante del valor que puedo tener yo como persona. Y eso es lo que va a mover mi actitud. Por eso es que es tan interesante ver por qué los niños que son pequeñitos juegan juntos. Se dan cuenta que el niño no discrimina, no trata mal al que es gordito, ni al que es más moreno, o el que es más... Los niños no miran eso, pero a través del pasar del tiempo ellos empiezan a escuchar y empiezan a comparar lo que dice la familia y comienzan a generar entonces en ellos mismos una creencia que va a generar un valor y va a generar una conducta. Entonces uno ve generalmente que niños pequeñitos de 3, 4 años no tienen ningún problema, juegan todos juntos, comparten, y como ya a los 6, 7 años comienzan a mirar, algunos empiezan a mirar extraños si hay alguien que camina raro, hay niños que al revés de lo común, digamos, se acercan y conversan y buscan ayudar. Otros comienzan ya a rechazar a algunas personas porque consideran que pueden tener alguna dificultad respecto de las creencias que tenga esa familia, ¿ya? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niña, le tenía mucho miedo a las personas que bebían alcohol y estaban ebrias. ¿Por qué? Porque mi familia decía, no, los que están ebrios hacen tonteras, te pueden secuestrar. Entonces yo siempre tenía mucho miedo de eso y cada vez que veía a una persona ebria salía arrancando porque pensaba que me podían hacer daño. ¿Se fijan? Entonces uno genera en el niño una creencia que va a generar una conducta o de aceptación o de rechazo. Y eso también está marcado en nuestra cultura. Si nosotros nos vamos a la Alemania nazi, en la Alemania nazi, ¿qué se dijo? ¿Quién era importante? ¿Quién era valioso en esa cultura? Los normales, los bonitos, los sanos. Entonces, vamos a partir por cambiar una palabra. De aquí en adelante no vamos a hablar nunca más de normales, ¿ya? Porque los normales los norma la sociedad. Nosotros vamos a hablar de típico, de regular, de neurotípico. Esas van a ser las palabras que vamos a usar principalmente en nuestras relaciones aquí en este grupo semejantes. Nosotros vamos a, no vamos a rechazar, pero vamos a no usar la palabra normales, porque la norma puede ser algo muy, muy sesgado, muy subjetivo. En la Alemania nazi, el que era aceptado era el que tenía ciertas características físicas que lo hacían sentirse superior a los demás. Hoy día todavía nosotros vemos eso, ¿ya? Si vamos a una cultura X, todavía vamos a ver gente que va a tratar mal a la persona morena o al latino, o incluso las personas morenas pueden tratar mal a los latinos, o los latinos tratar mal a sus propios compañeros latinos. ¿Por qué? Porque por alguna razón pensamos que tenemos derecho a tratar mal al otro por cualquier cosa, ¿ya? Porque no tiene dinero, porque tiene una discapacidad, etc. O sea, yo puedo usar cualquier argumento para sentir que soy mejor que el otro y sentir que tengo el derecho de tratarlo mal. Y eso es una mentira. Eso es parte de una cosmovisión que se adquiere normalmente desde la niñez, a veces la adolescencia también puede ser reforzado, sobre todo cuando tenemos niños donde las familias no comparten mucho. Muchas veces estos niños forman finalmente su cosmovisión en relación a sus pares, y esos son los niños, por ejemplo, que están en las pandillas, donde, por ejemplo, es normal, y aquí sí puedo usar la palabra normal, robar. Está bien dentro de mi cultura
rogar. ¿Sí? Entonces, las cosmovisiones normalmente están ligadas a las culturas, y dentro de las culturas hay subculturas. En nuestros países, en países latinos, tenemos muchas subculturas, ¿ya? Solamente, por ejemplo, tenemos las subculturas de nuestras etnias. Nuestras etnias, aquí en Chile tenemos los mapuches. Los mapuches tienen su cosmovisión. Los Rapanui tienen su cosmovisión. Y dentro de esa cosmovisión incorporan algunas de las ideas que tenemos el país, digamos, que bajo el alero bajo el cual está la cultura. Entonces, en esta cultura hoy día, en Chile específicamente, donde estamos insertos, la mayoría de los estudiantes, nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando la cosmovisión en Chile. Ha cambiado hacia una mayor aceptación de las personas, hacia una mayor apertura hacia distintas miradas. Aquí tenemos un cambio cultural muy fuerte, ligado al cambio, por ejemplo, de la familia, el concepto de familia, el concepto de pareja. Aquí en Chile ya no se habla de esposo, esposa, se habla de pareja. Entonces, tenemos un cambio muy fuerte valórico y que seguramente va a seguir cambiando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la cosmovisión de un lugar no es lo mismo como visión del otro. O No. sea, la cosmovisión es muy relativo. Por eso, Muy por eso es que es tan importante que lo conversemos, porque, por ejemplo, si nosotros en Chile conversamos con una persona que viene de Haití, la cosmovisión de un haitiano es distinta a la cosmovisión que nosotros tenemos en Chile, o en Colombia, o en Argentina. Entonces, es necesario saber qué es lo que cree. No sé si les ha pasado que han conocido a alguna persona que los trata como usted, como que usted es lo más importante, y que si usted le dice un garabato, la persona agacha la cabeza y en vez de responderle, se humilla. No sé si les ha pasado conversar con una persona con esas características. Sí. Normalmente uno, si investiga, lo más probable es que a esa persona le enseñaron de que el que tiene dinero, o el que tiene, no sé, es alto, o que tiene un auto, es más importante que yo, por lo tanto tiene derecho a tratarme mal. Podemos ver esa misma actitud en las personas en situación de discapacidad. Si han sido maltratadas, han sido abandonadas, les cuesta creer que alguien los puede amar y tratar bien. Por eso es que es importante la cosmovisión. Si nosotros nos vamos a un país islámico y comenzamos a conversar de este tipo de temas, de lo importante que es aceptar a todas las personas, es probable que nos miren medio raro, porque en la cosmovisión de ellos, la persona está pagando un pecado, algo le pasó y por eso está pagando lo que le corresponde vivir lo que está viviendo. Esa es la cosmovisión. Por otro lado, estamos viendo también que eso va evolucionando. Tenemos un grupo muy bonito en Jordania, donde unos misioneros hace un par de años ya se fueron a vivir allá, y ellos empezaron a pedirle al Señor que les diera visión de qué hacer en ese lugar para compartir el Evangelio. Y el Señor los llevó a hacer una escuela. Y en esa escuela es la primera escuela privada que trabaja con niños en situación de discapacidad con un sistema integrado. Ha sido tan impactante para esa cultura que estas personas extranjeras lleven ese modelo, que hasta el príncipe de Jordania los ha ido a ver. O sea, ¿podemos impactar las culturas? Sí, pero si estamos esperando que nos aplaudan, estamos mal. Porque esto no tiene que ver con lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, sino con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a veces eso significa identificarnos con el que sufre,
con el débil, con el que es mirado en menos, de acuerdo a la cultura. ¿Para qué? Para que esa persona encuentre una nueva identidad, una nueva cosmovisión a través de la luz de Cristo. Y en ese momento cambia su mirada y cambia, por supuesto, su manera de visualizarse a sí mismo y las perspectivas que pueden ver hacia adelante. Por eso es que es tan importante la cosmovisión. No solamente para mí, sino para la persona que vive una situación de discapacidad. ¿Ya? ¿Quedó clara la cosmovisión? Sí, mejor, sí. Ya. Sí. Por otro lado, también es importante que dentro del cristianismo nosotros tengamos muy claro de que existen lamentablemente algunos grupos cristianos que tienden a ver la discapacidad como un castigo, como la falta de fe, como la falta de oración, etc. ¿Ya? Que seguramente les ha tocado escuchar por ahí, hermanos, que usted no se sana porque algún pecado tiene por ahí. Entonces, también es muy importante tener claro eso. ¿Por qué? Porque con esas palabras muchas veces podemos lastimar mucho a las personas y a sus familias. Cuando nos encontramos con ese tipo de comentarios, hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo si vale la pena discutir o mejor retirarse, porque a veces en el tratar de luchar podemos salir también bastante lastimados. Nosotros no cambiamos el corazón de nadie, el que cambia el corazón es Dios. Entonces que el Señor nos ayude para tener esa sabiduría en cómo ir cambiando o aportando para que la iglesia pueda ver esto de otra manera desde a la luz de la Biblia. También necesitaban revisar lo que son los estigmas, los tabúes y las maldiciones. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un estigma? Pobrecitos. Pobrecitos, ¿ya? Mm, ¿Sí? Muy bien. especiales. Que son especiales. Personas especiales, muy bien. Claro. Algo que siempre me dicen a mí, uy, te va a acompañar toda la vida. Sí, a veces no somos muy amables en ese tipo de Claro. comentarios, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ese sería un estigma, ¿no? En el fondo, ¿no es cierto? Como identificar a las personas en situación de discapacidad como pobres, como especiales, como en el fondo que no van a aportar, ¿ya? Y como no van a aportar, entonces no se espera mucho de las personas en situación de discapacidad. Los tabúes. Un ejemplo. ¿Les ha tocado alguna vez escuchar? ¿Alguien quiere dar un ejemplo? ¿No? No, todavía no. Yo tengo aquí algo. Uh-huh. ¿Ya? Dice, no relacionarse con una persona con discapacidad, ya que podría ser agresiva. Un ¿Ya? tabú. Muy bien. ¿Sí? Una vez me tocó escuchar a alguien que me preguntaron honestamente, por eso no me enojé. Me dijeron, Elisa, ¿estás segura que podemos reunirnos con esa persona que tenía síndrome de Down? ¿No es contagioso? Y yo quedé plop, 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 plop. Pero como les digo, recién esa persona me hizo la pregunta de una manera muy honesta. Entonces, por esa razón, con toda la calma del mundo, le tuvimos que compartir lo que significa tener un síndrome de Down, lo que significa tener una condición de discapacidad, que no se pega, no voy a... no me va a pasar nada malo por compartir con las personas, o tocarlas, o abrazarlas, o reírme. Y esas cosas a veces algunas personas las tienen en el corazón, porque vuelvo a decirles,
es parte de su cosmovisión. Seguramente de niño le dijeron, ¿sabes qué? Ten cuidado porque ese niñito te puede pegar, o tanta cosa que se puede decir, ¿ya? Entonces, para que lo tengan claro, ¿qué es lo que, antes de enojarse con el que dice ese tipo de cosas, hay que preguntar, ¿por qué piensas eso? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Dónde está la evidencia de lo que piensas? ¿Ya? ¿Y una maldición? Digo yo, yo puse, se piensa que las personas con discapacidad están maldecidas, por lo tanto deben estar fuera o excluidas de un grupo. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna idea que hayan escuchado alguna vez respecto de eso? Yo. ¿Ya? Alguna vez cuando, me acuerdo que mi hija era mucho más chiquitita, hacíamos terapia Ujú. con otros grupos de mamás y recuerdo que me marcó tanto esta palabra que yo decía, porque ella decía, nuestros niños dañados. A mí eso me decía, no me cabía en la cabeza como dañado, decía, pero si no están dañados, yo decía muy dentro de mí, pero obviamente en ese tiempo yo todavía estaba en un proceso de aceptar, o sea, de saber de que esto es una condición de vida. Pero era algo que no, no, eso horrible lo encontré. Ujú. Claro. Gracias, hermana Ruth. Son, Ya. son, son expresiones que, que son complejas, que duelen, que te hacen sentir en el fondo incómodo porque no sabes cómo reaccionar frente a ese tipo de expresiones. Pero como les comentaba recién, lo ideal aquí es no eh, responder mal, sino que preguntar ¿por qué piensas eso? ¿Quién te contó? ¿De dónde lo estás mirando? Y uno puede encontrarse con interesantes sorpresas. A veces efectivamente es solo ignorancia, ¿ya? Solo ignorancia, solo lo que se aprendió en algún momento y que nunca se cuestionó, y que en el fondo hay que conversarlo para lograr este cambio positivo hacia ver la vida de una manera positiva, ¿ya? De que no es, o sea, que es difícil, sí, a veces puede ser muy difícil, pero también a veces puede ser muy agradable, muy amable el poder compartir con las personas y compartir sus vivencias y sus experiencias. ¿Ya? ¿Quedó claro estos conceptos, no es cierto? La cosmovisión, la estigma, el tabú y las maldiciones. Acá, me imagino que en todas partes, ¿ah? Pero acá en Chile hay muchas maldiciones, ¿ya? Esto de, por ejemplo, no pases debajo de o más superstición en realidad, no pases debajo de la escalera, o si te cruza un gato negro, o alguien te dijo una maldición y por eso tuviste un problema. Todo ese tipo de expresiones eh, a veces pueden gatillar mucha angustia en las personas que viven una situación de discapacidad o una enfermedad crónica. Entonces hay que pedirle al Señor mucha sabiduría en cómo romper un poco esas creencias y que las personas puedan encontrar paz en el Señor, si creen eso efectivamente, si creen que lo que están viviendo tiene que ver algo con eso. Bien, el siguiente párrafo, el siguiente contenido que nos ofrece este estudio habla de la Declaración de los Derechos Humanos. En el tiempo que se hizo el estudio estaban hablando del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que actualmente estamos en el 72 aniversario, o sea, ya han pasado 12 años. Y aquí la reflexión de Johnny está bien ligada hacia cómo este hito histórico de generar los derechos humanos marcó un inicio de cuestionamiento hacia las personas que vivían discapacidad, pero efectivamente han tenido que pasar muchos años y muchas décadas para lograr efectivamente que hayan cambios positivos en las naciones. No sé si ustedes saben que no todos los países están adscritos a los derechos humanos. Entonces, hay países que aceptan algunas partes solamente, y los derechos humanos lo que intenta principalmente es tratar de generar mayor conciencia de igualdad. Chile es uno de los países que firmó este convenio hace mucho tiempo, y a partir de eso también se han logrado
estos avances en el fondo de tener una Secretaría Nacional de Discapacidad, tener leyes mucho más orientadas hacia el beneficio de las personas con discapacidad. Sin embargo, lo que nosotros vemos todavía es que nos falta mucho todavía para que esto sea realmente de mayor beneficio para las personas. Y en ese sentido, también debemos decir que la Iglesia se ha quedado un poquito atrás, ¿no es cierto? En general, en las iglesias, uno ve que las personas con discapacidad participan, van, asisten, se sientan, conversan algunos, pero es, es, eh, es menos frecuente ver una persona con discapacidad, por ejemplo, predicando o, o cantando una alabanza. No es algo que nosotros veamos con frecuencia, porque casi con mucha mayor frecuencia, perdón que use tanto esa palabra, podemos ver que tratamos de tener cultos muy ordenaditos, que todo vaya como en su, en su horario. Entonces, a veces que participen nuestros niños con síndrome de Down o nuestros jóvenes con algún tipo de discapacidad puede desordenarnos un poco el culto, pero sería muy bonito tener la opción de que efectivamente tuvieran participación todas las personas. Esa es una idea que hay que masticar y que hay que orar para que el Señor en realidad nos ayude a poder generar estos espacios, como bien me han hecho ver algunas personas, no para hacerlo, para hacer un grupo aparte, no, sino como parte de la vida de la iglesia, ¿ya? Como parte de la vida de la iglesia, de que todas las personas puedan participar, que de pronto puedan recoger la ofrenda, puedan hacer el grupo de bienvenida, tantas otras actividades que se pueden programar. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? ¿Sí? ¿Vieron el video de Ruedas para el Mundo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. ¿Qué les pareció el video Ruedas para el Mundo? ¿Qué pudieron observar ahí? Yo justamente iba a preguntar, hermana Elisa, de dónde lo saco, porque no sé, porque el otro día traté de buscar por el enlace que sale aquí en el libro, pero me sale todo en inglés. Está en la página de Canvas, cuando usted busca ahí en Canvas, dice video Ruedas para el Mundo. Ya. Y ahí lo pincha y se abre. ¿Y está en español? Está con subtítulos en español. Ok. ¿Ya? Así que ustedes buscan Ahí no lo busqué. Sí. Ya, gracias. En la lección 4, en el 4 dice Ruedas para el Mundo. Abajo de Ya. lección 4 historias. ¿Ya? Entonces usted lo abre, lo pincha ahí y ahí va a poder ver el video de Ruedas para el Mundo. Y a partir de eso les piden que contesten una pregunta que dice, la pregunta 7, describa las características del equipo de Ruedas para el Mundo en el video que observó. ¿Ya? O sea, en el fondo la idea es que usted pueda dar una opinión crítica y amable del equipo que trabaja en Ruedas para el Mundo. ¿Qué observó usted? ¿Qué cosas hacen bien? ¿Qué cosas se pueden mejorar? O sea, uno puede opinar, es lo que nos piden ahí de lo que se hace en esta actividad. Soledad, dígame. Esa actividad puede cambiar la vida de una persona con discapacidad. ¿Cómo? Esa actividad puede cambiar la vida existencial de una persona con discapacidad. Porque hay personas que nunca han usado silla de ruedas, a lo mejor, que le ayude a desplazarse y a hacer otras cosas que nunca había podido hacer, porque la silla muchas veces limita a la persona con discapacidad. Y hay otras silla de ruedas que también le dan un alcance mayor, que la persona se pueda desplazar a otro lugar
verdad que ahí se cumple que la silla es la, es la parte del cuerpo de la persona con discapacidad. Ujú. Porque lo puede alcanzar a hacer otra cosa, le da independencia. Mm. Y eso lo encontré súper genial, los regalos de la silla de rueda para gente que nunca había tenido. Bueno, Se le da libertad de- para desplazarse a otro lado. la organización de Johnny y sus amigos ya lleva más de 40 años trabajando y uno de sus áreas de desempeño, de trabajo, es justamente la entrega de ayudas técnicas. Ellos vinieron a Chile hace 20 años atrás más o menos. Hubo una primera acercamiento, se trajeron sillas, pero lamentablemente hubo algunos problemas por ahí de mala utilización, de personas que pensaron hacer negocio con el tema y por eso ellos decidieron no continuar trabajando con nosotros, pero actualmente tenemos la posibilidad de reeditar esa historia y para que ustedes sepan, las primeras sillas de ruedas van a llegar ahora a fines de julio, principios de agosto van a llegar a Chile para comenzar a hacer este trabajo nuevamente. El trabajo que ustedes ven en ese video es muy importante que lo vean porque la idea es preparar equipos en nuestro país para poder entregar estas ayudas técnicas a las personas que lo necesitan. Ahora, Hola, pensamientos. En Chile hola. somos 17 millones de personas. En Colombia, ¿cuántos son, Pastor Jairo? ¿De personas? Ujú, 44 millones. 44 millones. Ujú. Eso Y en, nada. en Quería Argentina. decir que el ministerio tiene un doble impacto, porque pues responde a la necesidad del individuo y su familia, pero también tiene el impacto de motivar a las iglesias que hagan parte del proyecto donde ellos llegan. Creo que eso va a motivar mucha gente que no pensaba que no se podía hacer nada, pero al ver ese trabajo, mucha gente se va a motivar a decir, bueno, no tenemos tantas sillas, pero sí podemos hacer otros trabajos dentro del alcance financiero que se tenga. Pues creo que es el segundo impacto de ese ministerio. Amén. Nosotros le hemos seguido los pasos a los hermanos del Perú. ¿Ya? Ellos partieron hace ya 20 años trabajando con este ministerio y su trabajo ha sido tan exitoso que Johnny se acercó a la iglesia chilena, a la iglesia argentina, eh, para en el fondo dar impulso a este ministerio a través de las iglesias. Como bien dice el pastor Jairo, una persona que recibe una silla de ruedas, una persona que no tiene o que tiene una silla en mal estado y recibe una silla en buen estado, obviamente le cambia la vida. O sea, tiene mucho más opciones para desplazarse, para poder realizar otras actividades y ser un poco más independiente. Ahora, para nosotros puede ser algo pequeño, pero para la familia y para esa persona no es pequeño, es un tremendo regalo. Y nosotros lo que intentamos a través de la silla es demostrarle en una forma práctica el amor del Señor. Compartimos del Evangelio, les vamos a mostrar el amor del Señor a través de la palabra, pero en ningún caso vamos a obligarlos a hacerse evangélicos o sea, nuestra intención nunca va a ser obligar a nadie a creer en Dios si no quiere hacerlo, pero sí que tenga la oportunidad, ya que tenga la oportunidad de escuchar que Dios lo ama, que Dios lo ama tanto que mandó una silla y lo que nos ha tocado ver muy lindo es que, por ejemplo, se mandan 200 sillas y vienen 200 personas a buscar la silla. Y es muy interesante porque casi siempre la persona recibe la silla que necesita. O sea, una silla de tipo neurológica o una silla con una adaptación para una persona, un niño con parálisis cerebral que tiene
alguna necesidad específica en su espaldita. Entonces uno ve cómo esa silla que esa persona necesita llega. Y eso lo hace Dios nomás. Y la familia se siente muy felices porque se dan cuenta de que este Dios del universo efectivamente se preocupó de que esta persona reciba una silla para tener una mejor calidad de vida. Eli, Pauli. yo también considero que este Ministerio Ruedas para el Mundo es también importante destacar porque son varias personas que participan. Está, por ejemplo, el técnico, el profesional, hay oficios también, hay jóvenes, hay viejitos, hay niños. Es tiene un personal muy numeroso y muy variado. Es un trabajo en equipo. Muchas gracias, así es. Qué bueno que Paulina ha reforzado esa idea. ¿Por qué? Porque en un inicio el equipo que trabaja viene con voluntarios de Estados Unidos, que son hermanos que vienen, que aportan en el fondo en su pasaje y todo para poder estar en esta actividad. Pero la idea es formar equipos locales, ¿ya? Es formar equipos acá en los países latinos o los países donde ellos van, para que ellos también puedan continuar con este trabajo, haciendo el mantenimiento de la silla, manteniendo el contacto con las familias, etc. Y en el futuro, cuando una persona recibe una silla de rueda y esa persona o su familia quiere participar, también puede hacerlo. ¿Cómo puede participar? Haciendo, por ejemplo, un trabajo como mecánico, o si la persona sabe coser, puede ayudarnos a hacer los cojines, o puede compartir una experiencia, o compartir del Evangelio. O sea, es un trabajo donde todas las personas podemos aportar. Pueden estar en la puerta, en la recepción, pueden estar ofreciendo un tecito, pueden acompañar a la familia. La verdad es que es como un pedacito de cielo en nuestra tierra, el poder compartir todos como hermanos y tenernos paciencia también, porque algunos se frustran y se enojan también, entonces tenemos que orar para que nos calmemos y estemos más tranquilos. También pasa eso. Entonces, Ruedas para el Mundo es muy probable que este año ya va a estar presente en Chile. Esperamos que llegue en algún momento a Colombia, aunque probablemente ya está en Colombia, no lo sé. En Argentina sé que están trabajando hace un par de años también. Entonces, que el Señor nos ayude para que estas ruedas lleguen a las personas que las necesitan. Y nosotros tenemos que aprender cómo distribuirnos, cómo desarrollar este ministerio en nuestras iglesias. Sheila, te escuchamos. Hola, yo participé en varias de estas entregas con los hermanos de Estados Unidos y es muy, muy especial. Es indeleble las expresiones de gratitud y de felicidad que las personas demuestran cuando reciben algo, que puede ser una silla, un andador, un bastón especial o un baño, pero en la expresión de felicidad y además compartido con su familia, porque la familia es invitada para compartir en ese tiempo de comunión con la iglesia o con las personas que van a distribuir. Para mí fue una experiencia, participé como 3 veces aquí en Chile, creo, con los hermanos que vinieron y después empezamos a entregar nosotros, pero nos faltó mucho equipo, nos faltó personas profesionales, personas de iglesia dispuestas a dar su tiempo, de su energía, de su amor, pero todos son necesarios. Teníamos los adultos mayores haciendo té con queque, teníamos los jovencitos ayudando a transportar, entrar a las personas con sus antiguas sillas, bajarlos del auto. Teníamos de todo, todas las personas involucradas y la iglesia fue impactada y es algo muy, muy especial. Quería hacer una pregunta, Eli. Estas
va a llegar más cosas o solamente sillas de ruedas? ¿Van a haber otros elementos? Van a llegar sillas, a ver, Por no ejemplo, estaba baños. preparada, pero aquí está la lista de lo que llega. Ah, Regio. Vienen sillas de rueda de adultos, vienen muy poquitas de niños, pero vienen como 10. Vienen andadores, estos caminadores, vienen 20 bastones, vienen muletas también, y Ya. vienen material, libros de Johnny y otro material para compartir. O sea, Ok. vamos a tener bastante que compartir. Ahora, tenemos el desafío enorme de hacer esto en una pandemia. Sí. Sí, po. ¿Cómo lo van a hacer? Miren, yo he descubierto que no sé nada, que soy una ignorante absoluta, que lo único que puedo hacer hoy día, y por eso mi invitación, es orar. Orar para que el Señor nos dé sabiduría en cómo vamos a hacer esto. No tengo idea. Una sugerencia que nos hicieron los hermanos del Perú es hacer mini entregas, o sea, con 5 personas, 8 personas, de tal manera de no juntar ningún grupo grande, que la persona venga, lo atendamos, se vaya, viene otro, con los implementos de seguridad. Pero la verdad es que digo, Señor, yo no quisiera arriesgar a nadie que se contagie, ni voluntario, ni persona en situación de discapacidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Así que por favor oremos por eso. Sheila. Las personas tienen que ser inscritas antes, me imagino, con sus especificaciones, qué es lo que necesitan, sus dimensiones. Sí. Sí. Tenemos que empezar a trabajar en eso. Debiera estar listo ya en unos 15 días más el listado de las personas que vamos a atender. Y bueno, teníamos, a ver, lo que pasa es que esto partió el año pasado y nosotros habíamos pensado inicialmente en hacer esta entrega en abril. Y no hubo caso, no resultó, y yo ahora entiendo por qué no resultó. Porque en abril estábamos con la pandemia encima. Y planificamos hacer esta actividad en septiembre, porque en septiembre ya empieza el mejor tiempo, pero todavía septiembre va a estar complicado con la pandemia, entonces por eso es que no sabemos bien todavía cómo va a ser. Hay que pedirle al Señor sabiduría. Lo que sí tenemos que empezar a identificar personas que necesiten sillas, principalmente acá en Santiago por ahora, porque como va a ser nuestro primer evento, nuestra primera actividad, tenemos que aprender primero acá y después ver cómo nos podemos arreglar para ir hacia el sur y hacia el norte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un aprendizaje que vamos a tener, pero lo que dijo Sheila es muy importante, necesitamos voluntarios, personas que puedan disponer de su tiempo, porque esto es por lo menos un par de días a la semana, un par de días completos en la semana para trabajar en esta actividad. Hola, Pastor. sugiero que tengan en cuenta medios como estos, donde si tienen los contactos puedan tomar medidas y mandar las medidas de la persona para así tener más o menos cercano la silla que van a asignar. Claro. Muy buena idea. Entonces, pueden, por ejemplo, yo compré una silla, yo vivo en una ciudad que a 8 horas de la capital y pues me la hicieron tomando fotos y tomando medidas y la empresa me envió la silla. Entonces ustedes podrían, entre las personas que seleccionaron o que van a seleccionar, tomar fotos, tomar medidas y así cuando la persona llegue no hay que buscar el aparato, sino que ya tenemos dos más cercanos a esas medidas. Excelente aporte, Pastor. Se lo agradecemos mucho. Bueno, va a quedar, esta clase está siendo grabada, así que va a quedar ahí el registro. Bueno, ya pasó nuestra hora de trabajo.
realmente se nos hace cortito, pero tampoco quiero cansarlos, no los queremos cansar. De hecho, debiéramos ser 50 personas en este grupo, pero entiendo que no todos tienen el tiempo y un poco cansados también. La pandemia también nos ha hecho algún daño en la parte emocional, muchas personas se sienten afectadas. También es importante orar por eso, ¿ya? Para que el Señor nos dé paz en medio de esta circunstancia y nos ayude también a tener una buena actitud, que podamos confiar y descansar que el Señor no ha perdido el control y que todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo va a tener un efecto primero en mí, pero también en las personas a quienes vamos a bendecir a través de lo que hemos ido aprendiendo. Amén. ¿Mm? Entonces, ¿les parece si oramos? ¿Sí? ¿Alguien necesita que oremos por algo en especial? ¿Alguna petición? Yo tengo una. ¿Ya? Primero voy a saludar, hola a todos, bendiciones también. Tengo una petición, tengo un amigo que se llama Rodrigo Galeano, él es de Argentina y estos días ha estado con mareos intensos, fue al hospital, le hicieron varios exámenes y hoy día le entregaron los resultados y salió una anomalía en el cerebro. Que le dijeron en realidad que su cerebro estaba como inflamado y recién el día 12 va a tener que asistir para ver qué van a hacer con él, cómo lo van a tratar, porque si se deja pasar esto, se deja pasar mucho tiempo, lamentablemente él va a tener secuelas en el sistema nervioso. Y es joven, tiene 27 años. No es cristiano, pero conoce sí parte del evangelio. Así que Rodrigo se llama, Rodrigo Galeano. Rodrigo Galeano. Gracias, Debbie. Vamos a orar por Rodrigo. ¿Alguien más quisiera alguna necesidad de oración? Yo agradecer, perdón hermanos, Claudia de Buenos Claudia, Aires. ¿sí? Agradecer porque tengo mis suegros, ambos en un geriátrico, y un empleado había dado positivo de COVID, hicieron los testeos y gracias al Señor no hay nadie más contagiado. Ellos mi suegra tiene una discapacidad importante ya por su vejez, no puede caminar, mi suegro tampoco, pero gracias a Dios Él los está cuidando. Y lo mismo está pasando aquí, ya ahora tenemos restricciones, entonces aún más que todos estos meses en todo el área metropolitana. Eso hace que incluso toda actividad por Zoom de las iglesias esté como más presionada, ¿no? Es un tiempo difícil. Y lo vemos en las iglesias también con las familias que tienen personas con discapacidad. Así que, y si esta hermana quisiera contactarme con este muchacho de aquí de Argentina a través del WhatsApp o algo para asistirlo, bueno, a disposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermanas queridas. ¿Alguien más había pedido? Yo. ¿Sí? Yo, hermana, mi familia ha sido tocada estos días con la muerte, con enfermedad. Ahora tengo en este momento mi prima que vive en Estocolmo, trabaja en el hospital de Estocolmo y está grave. Pido oración por eso, por ella. Y mi sobrino aquí en Chile tiene anorexia y está recién saliendo de la clínica y también necesitamos mucha ayuda por eso. Amén. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo y que nos ayude a confiar en Él y a buscarlo más en oración para que podamos salir victoriosos de este tiempo tan especial que nos tocó vivir.
Angie, ¿estás por ahí? ¿Puedes orar? Parece que no está. Priscila. Sí, sí estoy. Ah, ya estás, Angie. Ya, gracias, Angie. Es que estoy de celular y no lo manejo mucho. Ok, está bien. ¿Puedes orar, por favor? Sí. Pues a ver si me acuerdo de los motivos de todos, pero por los nombres quizás no, pero la situación sí. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, por hoy, porque nos permite reunirnos, Señor. Gracias porque podemos tener internet, podemos tener un celular o un computador para poder comunicarnos, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros y tú tienes propósitos lindos, Señor, para nosotros. Sabemos que a veces es difícil de entender todo lo que está sucediendo, Señor, pero aún así tú tienes un plan y ayúdanos en este tiempo a reflejarte a ti, a ser de influencia positiva a los demás, a descansar en ti, Señor, y en un tiempo que nos necesitamos unos a otros. Te pedimos, Señor, por Debbie, creo que era, que tiene una persona conocida en Argentina, Señor, con esta enfermedad, que tiene que ser intervenida. Rodrigo creo que era. Señor, te pido por esa persona. En primer lugar, te pido para que esta circunstancia, Señor, tú la uses para que pueda conocerte a ti como Salvador, Señor. Que quizá él sabe un poco, como dice ella, pero que esta circunstancia lo lleve a que te pueda conocer, que ponga doctor, enfermero o alguien en el camino, Señor, que sea cristiano y pueda hablarle de Dios, Señor. Y por esa cirugía, Señor, o lo que le van a hacer para que tú le ayudes y pueda estar bien, Señor. Amén. También te pido por esta persona de Argentina que contaba de sus papás, de la situación de ella, Señor, que te damos gracias porque ella se ofreció a ayudar a esta otra persona con su amigo en Argentina. Y te pedimos, Señor, también por ella, por su vida, por su mamá, por la iglesia, Señor, y por todo lo que estamos viviendo en Chile, en Argentina, con todo lo del coronavirus. También te quiero pedir por esta última petición de la persona que está en otro país, Señor, que está grave, que trabaja en hospitales, Señor, para que tú obres también en su vida, Señor, y puedas sanarla, puedas hacer un milagro, pueda resistir toda esta, cuando estén en la UCI, con todos estos tratamientos, Señor, que son tan invasivos. Te pedimos, Señor, por ella. No recuerdo si es cristiana o no, Señor, pero que esta circunstancia también la acerque a ti. Y te pedimos, Señor, por esta niña que tiene anorexia, que tú le ayudes, Señor, a que su contentamiento sea en ti. Amén. Que te pueda conocer a ti como Salvador, Señor. Amén. Que alguien, quizá hay cristianos que han pasado por esto mismo, Señor, y que alguien así, que quizá ha pasado la misma experiencia de ella, la pueda aconsejar. Amén, Porque Señor. muchas veces ellas piensan que nadie la entiende, Señor, pero sabemos que hay personas que en la misma iglesia de nosotros a veces han pasado situaciones parecidas. Te pedimos, Señor, que ella entienda que el consuelo es de ella y usa a la hermana que compartió y usa a alguna persona, Señor, en su vida también. Te pedimos por la situación de Chile, Señor, y de Argentina, bueno, todo el mundo con el coronavirus, Señor, más América, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y varios países, Colombia también, que están más graves, Señor. Dios da la salida, la vacuna, Señor, que se necesita tanto con urgencia, da sabiduría a los presidentes, da comida a las personas que no tienen trabajo, que ya están quizás sin esperanza, que te conozcan a ti como Salvador, Señor. Que no perdamos la oportunidad, Señor, de poder hablar de ti y dar consuelo a esas personas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos use en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos todo esto. Bendice a cada uno de los asistentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar, por su tiempo. Que el Señor los bendiga mucho, los fortalezca en esta semana. Y nos vemos la próxima. ¿Ya? Gracias, hermano. Chao. Que el Señor los Chao. bendiga. Muchas gracias a todos. Besitos. Bendiciones, Sí. cuídense. Chao. Una buena Bendiciones, semana. hermana Elsa. Chao, hermanos. Chao, chao, hermanos. Chao.